Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Morning Meeting, apertura del mercado europeo y es jueves 23 de abril y como siempre antes de empezar confirmarme que me escucháis correctamente y que en las pantallas deberíais tener ahora mismo el disclaimer sobre los CFDs. Hoy es San Jordi, Día del Libro, muchas felicidades a todos los Jorges y Jordis y bueno, pues espero que hoy os podáis regalar lectura que otra cosa no, pero mucho tiempo tenemos, afortunada o desgraciadamente, según cómo nos lo queramos tomar, ¿verdad? Bien, perfecto, todo se oye bien, se escucha correctamente y se ve. Pues nada, vamos a ir directamente a la plataforma, como siempre, en nuestro termómetro particular del mercado. Básicamente lo que tenemos es un mercado aparentemente positivo porque después de las fuertes caídas que tuvimos hace 2 días con el tema del petróleo, que ayer también, bueno, pues eh, les costó arrancar, pero bueno, pues fruto de la fuerte caída de antes de ayer. Ayer el mercado disfrutó de fuertes subidas en los mercados de renta variable y visible está en las caídas. Si vemos realmente la caída en el yen japonés, en el franco suizo, junto con el euro. Poquito a poco el dólar estadounidense vuelve a ganar terreno, pero la clave está en cómo la corona noruega hoy está ganando mucho peso junto con el dólar canadiense, dos de las principales divisas muy referenciadas a la evolución del precio del crudo, al Brent en concreto la corona noruega y al Texas en concreto el dólar canadiense. El dólar neozelandés y el dólar australiano, que este es el que sí, que el que más sube, viene de la mano de subidas en el precio del oro y, lógicamente, este encarecimiento de la divisa se ha visto reflejado en fuertes caídas en el índice australiano, fruto del efecto cambiario que tiene, bueno, pues el ser menos interesante comprar un índice cuando la divisa está precisamente más cara. Cuando queramos vender, pues lógicamente nos veríamos perjudicados por el tipo de cambio. Dicho lo cual, lo que tenemos básicamente en los mercados es, en primer lugar, el oro, fuertes subidas bueno, que ya venían acompañadas con la jornada de ayer, subiendo y recuperando los $1.700 por onza. Actualmente la cuña o la figura triangular alcista que viene marcada por los dos rangos superiores de los dos canales, uno de mucho más largo plazo de color azul y el otro que después de las fuertes subidas y volatilidades experimentadas en el oro, pues hay que tener en cuenta también que es la de color negro. Pues actualmente la figura triangular es el rango de negociación que podemos esperar en el oro. Actualmente, pues podríamos proyectar unos máximos en torno a los $1.730 por onza y unos mínimos en torno a los 1.670, 1.680. En el caso de la plata, la volatilidad es menor y la tendencia también es un poquito más sosegada. Tenemos también subidas y recupera los $15 por onza que ya recuperó durante la jornada de ayer y en principio debería volver a los niveles estables de un ligero rango lateral que podría estar empezando a dibujarse en torno a esos $15,5 de punto medio e incluso los 15,80 de rango superior. Por otro lado, el petróleo, el que nos tiene actualmente, bueno, pues en vilo en los mercados. Por un lado, el Brent, el rollover que vimos antes de ayer, ¿vale? Bueno, fue realmente ayer, del martes al miércoles, el rollover que estaba planeado dentro del calendario normal. Bueno, pues para cambiar el rollover de mayo, perdón, cambiar el contrato de mayo al de junio. La tendencia actualmente es alcista porque en el Texas sabéis que uno de los fondos más importantes petroleros de Estados Unidos, el uso, que tiene cierto sesgo estatal, como si fuera público, pero no es público, pues ha decidido tomar una posición muy grande en los contratos del Texas, en torno a un 25, un 30% de toda la liquidez de ese fondo, y ha decidido diversificar el riesgo dentro del mismo instrumento comprando muchos vencimientos diferentes, desde el más reciente que tenemos en el Texas, que es el de junio, que nosotros ya estamos negociando el de julio. Recordar que hicimos un rollover excepcional para evitar que tengáis problemas de liquidez y de operativa en el contrato, y tras esa decisión el mercado ha ido absorbiendo poco a poco a la decisión y aunque los fundamentales, que es la clave, aunque los fundamentales siguen siendo muy pobres porque la oferta sigue siendo excesiva varias veces
es decir, multiplicada varias veces de manera excesiva lo que realmente hay actualmente de demanda, es decir, de consumo, pues poco a poco hoy al menos van digiriendo y ya desde ayer se ha ido digiriendo la decisión de este fondo y poco a poco hemos visto hoy como ha habido un máximo, un pico de un más 11% y ahora mismo está cotizando en torno a un 5% acumulado respecto a la negociación de ayer. En el caso de la renta fija, como siempre, pues a efectos positivos o de aceptación o de búsqueda de riesgo, deberíamos esperar que el bono a 10 años americano y el Bund alemán, que son los que nosotros tenemos aquí en la plataforma, bueno, pues estén corrigiendo a nivel de precio. Así es, de hecho, sigue siendo la línea clavicular del hombro cabeza hombro invertido, la referencia o la tendencia o la línea de regresión hacia donde se puede ir dirigiendo en el medio plazo la cotización en precio del bono a 10 años americano, cotiza ligeramente por debajo de los 139.000 dólares por bono, y en el caso del bono alemán pues corrige exactamente igual, tomando como referencia a esos máximos de su rango bastante amplio, algo poco habitual en un bono de renta fija, pues de haber hecho prácticamente un doble techo, ahora mismo corrige ligeramente por encima de los 171.600 euros por bono. Esto, lógicamente, caídas en el precio suponen subidas en la rentabilidad real del bono que recupera interés de los inversores en términos de pago de cupón. En el caso del VIX, pues lógicamente, perdón, en el caso del VIX, lógicamente, bueno, pues mantiene su resistencia en esos 43 puntos porcentuales. Hoy, aunque está subiendo apenas un 1%, después de la fuerte caída de ayer, parece que la línea de menor resistencia es aguantar por debajo de los 43 siempre y cuando el mercado lo permita, es decir, siempre y cuando no haya más problemas o datos nuevos que puedan perjudicar a los mercados por parte del coronavirus, que las decisiones macroeconómicas a nivel estatal de las administraciones públicas de todos los países implicados no impidan la libre negociación de los mercados en los mercados financieros y lógicamente pues que la tendencia a medio y largo plazo es que el VIX debería tender a la baja para recuperar sus niveles de volatilidad normales entre el 20 y el 13%. Incluso en periodos normales un 20% de VIX es altísimo. Por eso todavía nos queda todavía mucho que esperar. Y ya para los índices en renta variable, pues lógicamente me preguntáis, entiendo que hay una relación entre el dólar estadounidense y el SP500, una correlación inversa. Si sube la divisa, el dólar estadounidense, ¿por qué no baja el SP500? Pues porque en este caso el dólar estadounidense, además de ser la divisa negociada de referencia para todos los mercados americanos, todas las materias primas y otro tipo de activos, sirve como activo refugio, al igual que el yen japonés. De hecho, si vemos en el análisis de mercado, el mapa de calor, lo que ha hecho el dólar estadounidense frente al resto de sus pares, a ver si nos carga, en el periodo de un mes, ¿vale? El dólar cada vez ha ido perdiendo terreno. ¿Por qué? Pues porque lógicamente si tomó la Reserva Federal, la decisión de emitir 2.200, o sea, 2.2 trillones de dólares para inyectar liquidez en el mercado, ese incremento de la liquidez ha hecho que la divisa haya perdido muchísimo valor, ¿vale? Por una decisión monetaria del Banco Central estadounidense, la Reserva Federal. ¿Vale? De hecho, esa liquidez aparentemente ha sido insuficiente y de hecho esa liquidez, mucha de ella, ha ido directamente a los mercados financieros que prácticamente ha desaparecido, principalmente en el mercado del petróleo, de todos aquellos inversores que se han posicionado largos durante estos últimos 15 días en el crudo y lógicamente en muchos mercados de renta variable en muchas de las posiciones. Aparte de que Estados Unidos es una referencia, no existe tal relación tan directa como la que hay entre el dólar canadiense al petróleo o el dólar australiano al oro, como la que tiene en este caso el dólar estadounidense con los índices americanos. De hecho, para que veáis un poquito la referencia, os voy a enseñar el SP500, que ahora mismo, pues como podéis ver, se negocia en ese rango entre el 61,8 y el 50%.
Efectivamente, preguntáis, pero el SP500 debería caer más teniendo en cuenta los resultados que deberían ser malos. Efectivamente, por eso lo que se está considerando, lo que se está viendo como una recuperación en V del SP500 no es acorde a los fundamentos reales de la economía. Es decir, ahora mismo el mercado, la renta variable, principalmente la estadounidense, está muy inflada. Y es cierto que algunos sectores, como por ejemplo el audiovisual, donde Netflix ha multiplicado por 2 el número de suscriptores, ¿vale? No ha facturado el doble porque haya tenido el doble de, o sea, no ha facturado en proporción al incremento de sus suscriptores a nivel económico. Entonces, ha sido un buen dato de suscriptores porque los suscriptores no están solamente un mes, sino que se supone que su periodo de maduración son unos cuantos meses y eso lógicamente no se ha visto reflejado. Bien, si yo quiero comparar el SP500 con el dólar, no busco el dólar, el euro dólar, tengo que buscar el dólar index, que lo tenemos por ahí, el USD IDX, ¿vale? Como podemos ver, la relación no es exactamente esta, ¿vale? Habría que ponerlo al revés, ¿vale? Ahí está. Esto es lo que se supone que deberíamos estar comparando. A caídas, lo voy a poner primero normal, ¿vale? Para que no genere confusión. El dólar index se supone que a encarecimientos del dólar estadounidense, ¿vale? La cotización del SP500 debería caer, ¿vale? Pues aquí lo tenéis, el dólar index. Este es el gráfico, el de color negro que aparece superpuesto, es el dólar index. Pues lógicamente lo que tenemos es una relación inversa. A encarecimiento del dólar estadounidense, es decir, cuando el dólar se considera refugio y empieza a ser comprado de manera masiva, no me sale rentable tener acciones estadounidenses porque a la hora de cambiarlas, ¿vale? Si hay un futuro una futura depreciación de la divisa, me voy a ver perjudicado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para comparar correctamente el dólar index con el SP500? Ponerlo invertido. Ahí sí. De hecho, podemos ver que cuando Estados Unidos, la Reserva Federal, tomó la decisión de inyectar liquidez al mercado, le llevó, fijaros, voy a hacerlo para que lo podáis ver bien. Si el mercado empezó a caer un 20 de febrero, ¿qué día fue el que tomó la Reserva Federal la decisión de inyectar liquidez? El día 9 de marzo. Tardó 15, 20 días en tomar la decisión. Pues ese diferencial es el que luego, fijaros lo poquito que ha tardado el dólar estadounidense en equiparar su movimiento técnico invertido a lo que ha hecho el SP500. Ahí lo tenéis, ¿vale? Bien, comentábamos, a nivel técnico, el SP500 se sigue manteniendo en ese rango del 61,8 al 50%, de Fibonacci. En el caso del Nasdaq, el movimiento es mucho más volátil y, de hecho, ha llegado a recuperar incluso el 78,6%, que es ahora mismo su resistencia técnica, pero aún así sigue siendo un dato muy inflado, pero a diferencia del SP500 o del Dow Jones, el sector tecnológico no ha perdido tanta cuota porque prácticamente la tecnología no requiere de actividad presencial, por eso es una de las actividades que se han podido comprar por Internet, contratar servicios tecnológicos por Internet, suscripciones a temas de tecnología. No es como un banco, no es como una industria a nivel metalúrgico o industria de física, quiero decir, de materias primas. En el caso del sector tecnológico, salvando a algunas compañías como por ejemplo Tesla, que ahí sí es industria física como tal, lo que entendemos como industria manufacturera. El resto de compañías, la gran mayoría del Nasdaq, son compañías o bien que trabajan en la nube o que dan muchísimo servicio por Internet. Por lo tanto, no han sido o no se han visto tan perjudicadas y aunque han caído al igual que el resto de índices, su recuperación ha sido mucho más rápida. El Nasdaq sí es un referente un poquito más fehaciente de cómo está el sector tecnológico, pero los otros índices no. Y por eso ahora mismo el rango de negociación del Nasdaq se equipara al primer rebote del gato muerto que vimos en el Nasdaq, pues lo tenemos ahora mismo aquí. Veremos si esto realmente es consistente para seguir recuperándose o si por el contrario, perdón, esto vuelve a caer y por lo tanto el golpe, porque su sensibilidad es mucho mayor, el Nasdaq puede caer mucho más.
Y en el caso del Dow Jones, el movimiento muy similar al del SP 500. Sus componentes, además, al no estar ponderados y que todas las compañías, independientemente de su capitalización bursátil, tienen el mismo peso sobre el índice. De hecho, el Dow Jones ha sido el índice que más ha caído proporcionalmente hablando de los tres. Entonces, ahora mismo su recuperación está en torno al 50% de soporte y el 61,8% de resistencia. Y en el IBEX 35, pues nosotros vamos un poco a nuestra bola, si me permitís la expresión. En el caso del IBEX 35 parece que no vamos a hacer una recuperación en forma de V. Eso es más que obvio. O sea, esta recuperación es poco probable. O sea, esto va a ser que no. La recuperación más probable que puede que haga, porque la U tampoco parece que sea la figura más visible en la figura del IBEX 35, ¿vale? La figura que pudiera estar dibujando el IBEX 35 concretamente podría ser, en lugar de una V, una W. Por eso os digo que en este caso el IBEX 35 va tan por libre, incluso la W es aún más difícil de encontrar. En cualquier caso, parece que el periodo de recuperación del IBEX 35 respecto a otros índices, como por ejemplo el DAX alemán, le va a llevar mucho más tiempo. Y esto viene de la mano de que el IBEX 35 es uno de los índices más bancarizados, de hecho, del mundo. Al estar todo inflado, no pinchar a todo y habrá una caída fuerte. Bueno, eso dependerá del sentimiento del mercado y si la gente apuesta por subidas, veremos lógicamente repuntes positivos, pero si los datos macroeconómicos que vayamos conociendo y que muchos de ellos importantes todavía no han sido publicados, probablemente genere mucha sorpresa no esperada a mucho inversor que está posicionado largo. En cualquier caso, hasta que no veamos brotes verdes, como decía el expresidente del gobierno aquí en España, pues lógicamente hasta que eso no sea visible, sea perceptible y sea palpable, es muy complicado querer apostar al alza en los mercados financieros. ¿Podría ser un hombro cabeza hombro inverso en el Nasdaq? Realmente no, porque el movimiento de V no permite ver la posibilidad de que eso suceda. De hecho, hay mucha divergencia entre los que son los hombros invertidos y la cabeza. El hombro cabeza hombro invertido, que es mucho más obvio, sí que lo tenemos o lo hemos visto en el bono a 10 años americano. En el caso del Nasdaq es mucho más difícil de realmente observar que la figura que se está formando es precisamente esa. Entonces, se ha presentado el PMI de Alemania. Efectivamente, se ha presentado también el PMI de Francia. De hecho, el PMI de Francia creo que ha salido malísimo. Ahora vamos directamente al lo diré, al calendario y lo podremos ver. ¿Lo veis? Aquí sí que hay una figura un poquito más armónica de hombro cabeza, hombro invertido, pero en el caso del Nasdaq es mucho más difícil apreciar que eso haya sido así, porque o bien los hombros los asumimos como muy cortos, o la cabeza es tan grande que no se llega a confirmar que la figura formada haya sido esa. Bien, el calendario macroeconómico, me comentáis, se ha presentado el PMI de Alemania. Así es, pues fijaros, destrozado. Principalmente el de servicios de Francia ha pasado de una previsión de 25 puntos a 10,4. Fatal. El manufacturero de Francia, como tiene menos industria proporcionalmente hablando a Alemania, de 37,5 a 31,5. Mal. De hecho, como podemos ver, la manufactura en Alemania, como su peso perdón, a ver dónde está aquí, de 39. Fijaros cómo es tal que proporcionalmente hablando, la manufactura en Francia y la manufactura en Alemania han caído prácticamente lo mismo, ¿vale? Tener en cuenta que los puntos de PMI es en relativo al peso que tiene em, esa industria en el Producto Interior Bruto, ¿vale? De hecho, fijaros que el sector servicios en Alemania es superior al de Francia. Están prácticamente armonizados, es básicamente lo mismo. Pero lógicamente esperar de que el motor de la industria europea, que es Alemania, pues su PMI manufacturero haya sido de 39 esperado a 34,4 y publicado, pues muy mal. De hecho, fijaros el valor anterior, 45. Ha bajado 11 puntos. Si relativizamos
11 sobre 45,4 ha caído un 24% el PMI. Una barbaridad. Y ya pues nos quedará conocer el del conjunto de la eurozona, que fijaros que está muy alineado con los datos de Alemania, 39,2, 39, 23,8. Aquí es un poquito más diferente, pero porque el peso de servicios europeo se refleja más en países como España o Francia o Italia. Y bueno, pues veremos a ver lo que pasa a las 10 de la mañana. En el caso de perspectivas, yo actualmente no busco proyecciones a largo plazo porque no me fío de los datos macroeconómicos que se han publicado. O sea, sí me fío de los datos macroeconómicos publicados, pero no me fío del comportamiento técnico de los índices. Es decir, no están reflejando la realidad económica y macroeconómica del día a día, de la economía real. Entonces, los índices actualmente pienso que están inflados y no creo que el movimiento que hayan tenido se vaya a sostener, o si no, entrarán en un letargo lateral muy grande hasta que se puedan equiparar los buenos datos macroeconómicos con los propios puntos de los índices, en este caso europeos, incluso estadounidenses. ¿Qué piensas de las empresas de lujo europeas? ¿Una recuperación más rápida que en la media? No tiene por qué. Los hábitos de consumo de ese tipo de productos normalmente no caen tanto como otros servicios básicos que la gente promedio, con un sueldo promedio, puede disfrutar. Los que se puedan permitir, lógicamente, bueno, pues artículos de lujo, de consumo, de tema de bebidas o cualquier otra cosa, como por ejemplo coches o viviendas de un determinado poder adquisitivo o viajar a determinados sitios resort. Ese tipo de sectores se suele recuperar rápido porque el que siempre ha tenido dinero, a no ser que se haya arruinado en esta coyuntura, va a seguir teniendo dinero. No va a cambiar mucho sus hábitos de consumo, por lo tanto, el sector de lujo no debería verse tan perjudicado. Entonces, ¿esto es como un gran rebote del gato muerto? Yo, como no me fío, considero que no sé si llamarlo gato muerto o liebre muerta o león muerto, no lo sé. Pero desde luego mi opinión es que, bueno, pues no es acorde la estructura técnica de los índices, la recuperación porcentual que han tenido con los datos que está reflejando la economía. Entonces, hasta que no nos permitan, y esto lo he comentado muchas veces durante estos días con bueno, pues, clientes de XTB, que son clientes de mi cartera, cuando me dicen, no, cuando nos dejen salir a la calle podremos, lógicamente, hacer una actividad normal. No. Cuando el mercado realmente vuelva a la normalidad es cuando nos permitan coger un avión. Cuando nos permitan coger un avión libremente para poder realizar un viaje de actividad lúdica porque me quiere ir de vacaciones y no por motivos de trabajo, cuando podamos coger un avión por placer y no por trabajo, o cuando podamos coger un barco por placer y no por trabajo, o cuando podamos coger un tren por placer y no por trabajo, será realmente cuando veamos que esto está cambiando. Mientras no nos dejen hacer ese tipo de actividades, la cosa no va a cambiar. Porque el que nos dejen salir ahora, aquí en España, por ejemplo, a nosotros con nuestros hijos, que una absurdez también, que hasta un máximo de 14 años no tiene ningún sentido, pero que nos dejen sacar a dar un paseo a nuestros hijos, eso no es recuperación económica. Eso es mejorar el sentimiento psicológico de los ciudadanos para evitar que, bueno, pues nos volvamos a venir abajo, de saber que nos queda todavía otro mes entero de estar en casa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hasta que no nos dejen coger un avión por placer, porque quiera viajar a ver un país o quiera viajar dentro de territorio nacional o que sea actividad lúdica, ¿vale? Coger un avión, no va a haber recuperación económica. Muy bien, pues por mi parte nada más. Espero haber atendido bien a vuestras preguntas. Prestar siempre atención a las noticias y de hecho ya tenéis disponible el seminario del pasado lunes donde comentábamos las proyecciones del petróleo justo antes de que pasara lo que pasó con el contrato de mayo del Texas. Así que nada, os lo dejo aquí para vuestro disfrute. Espero que le echéis un vistazo y nos vemos mañana en un nuevo Morning Meeting. Feliz día del libro. Buenos días. Hasta luego.